Bueno, el sábado pasado el gobernador de la provincia encabezó deliberaciones de un taller denominado participativo para la elaboración del Plan Maestro de la Energía. Es uno de los planes maestros que se está diseñando en San Luis. El otro es el Plan Maestro del Agua. Poggi repitió el concepto de que lo que se procura es tener un diagnóstico tanto de las cuestiones vinculadas con la utilización del agua y los recursos del agua, como de la energía, para poderlos transformar en proyectos de ley que van a ser considerados en la legislatura provincial, porque sostiene que ambas cuestiones tienen que formar parte de políticas de Estado a desarrollar en el transcurso del tiempo. Entiendo que tanto un plan como el otro están destinados a contemplar situaciones que pueden plantearse en la provincia de San Luis en el transcurso del próximo cuarto de siglo. Antes de esta reunión del sábado, semanas atrás la otra semana estuvo la reunión por el Plan Maestro del Agua, un tema que nosotros hemos tratado aquí en este programa con la participación de técnicos que están precisamente en la elaboración del plan. Y en el transcurso de esas deliberaciones, uno de los expositores fue el doctor Miguel Mallea. El doctor Miguel Mallea, con trayectoria en los ámbitos universitarios, de la investigación y también en la función pública, es un especialista dedicado a los temas del agua y medio ambiente, ¿no? Buen día, Miguel. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Hacía tiempo que no te veía, Miguel. Sí, ando en la clandestinidad. ¿Cómo ves el tema de que se analice tener un plan de agua para desarrollar en el transcurso de los próximos lustros? Es una decisión extraordinaria, llamarlo así. Porque a nivel mundial inclusive no han habido, digamos, planes en donde se investigue el agua en cuanto a las características que tiene, es decir, caracterizar el agua superficial, de ríos, diques, etcétera. Porque hablamos de cuidar el agua, es la cantidad y la calidad. Pero si no conocemos un río, no podemos cuidarlo. Entonces, fíjate que es a nivel mundial esta cuestión y que se empieza a clarificar a partir de acciones de la Comunidad Económica Europea. Si allá tienen ríos con años y años de uso, contaminación, etcétera, y tenían el mismo problema que tenemos nosotros en el país, en la provincia. Entonces, reunieron a los expertos, a los que más saben de agua, los españoles, los franceses, los alemanes de la comunidad, y dijeron, bueno, tenemos que solucionar esto. Se pusieron a trabajar. Y a partir de allí, en el año 2000, sale una directiva, una norma, que es la Directiva Marco del Agua. Entonces, en la Directiva Marco del Agua ellos acuerdan cómo se van a manejar entre los países, pero hay una cosa muy interesante. La gente que trabaja en análisis y calidad de agua, hasta hoy, lo hace como le parece, pero no hay unas normas con respecto a esto. Yo empecé a trabajar pensando que el análisis químico me decía cómo estaba un río. Después me di cuenta que no, que tengo que trabajar con biólogos, porque los bichitos, los macroinvertebrados también tienen que ver con la calidad, pero no hay un método de trabajo. Entonces, esto de la Directiva Marco del Agua lo que hace es acordar en estos países qué van a hacer con el uso de los ríos, pero sobre todo se ponen de acuerdo cómo hay que trabajar, que es muy importante. Es decir, cómo se hace la caracterización de un río, así, así, así. Y eso es muy importante porque nosotros lo podemos tomar, lo podemos copiar, de qué forma hay que trabajar. Entonces, que el gobierno diga hay que cuidar el agua y empiece a elaborar un plan me parece muy atinado, ¿no? Porque es lo que en este momento en el país no hay provincia, a otros países no se está haciendo esto. Te llevo a las dos cuestiones que planteaste. Sí. Primero una y después la otra. Sí. ¿Los recursos de agua en San Luis son suficientes como para pensar en que nos podemos seguir desarrollando, utilizando todo el agua que necesitamos para eso y que disponemos? ¿Hay agua? Y si hay o no hay agua, no podemos hacer nada con respecto a la cantidad. Somos una zona árida, semiárida, entonces
los recursos que están son estos. Lo que sí tenemos que hacer es cuidar esos recursos. Hay que cuidarlos. Entonces, cuidar los recursos implica cuidar la cantidad, pero sobre todo la calidad. Entonces, yo puedo tener, yo vivo en Potrero de los Funes, tengo un dique, pero hay vecinos que viven a 50 metros del dique y hay momentos, en épocas, que no tienen agua. Entonces, hay agua, pero no hay calidad. Está bien, entonces, los recursos que tiene la provincia... ¿Cómo definimos la calidad, entonces? La calidad de agua tiene que ver dependiendo del uso que se le va a dar. Entonces, nosotros tenemos calidad de agua para riego, para bebida de animales, para potable, etcétera. Entonces, te doy un ejemplo. Si yo tomo agua que sale de una planta de tratamiento de efluentes cloacales y no vas a querer ponerte a trabajar para potabilizarla. Pero si vos tenés una plantación de álamo, es otra cosa. Y si tenés una plantación de lechuga, es otra cosa. Entonces te das cuenta que dependiendo del uso, es la calidad del agua. Nosotros, lo que nos interesa en general es la calidad del agua, de los recursos naturales de la provincia. Porque estamos hablando de agua potable y eso se trabaja, de riego, pero los recursos, los ríos y los diques, necesitan de un plan como el que el gobierno en este momento está empezando a ejecutar. ¿Cómo se cuida el agua entonces? Teniendo en cuenta la diversidad de uso que le damos al agua. Bueno, claro, es que dependiendo del uso, vos ya tenés formas de trabajo. Y si vas a usar agua para riego, y tenés que tener en cuenta la cantidad de sodio, la conductividad, etcétera, y ahí decís, ¿esta agua es buena o es mala? Si vas a usar el agua para uso potable, haces el análisis, comparás con el Código Alimentario Argentino y decís esta agua es buena o es mala. Eso que yo te estoy indicando para distintos usos del agua no está bien establecido para los recursos naturales, para un río, por ejemplo, para el río Quinto, para el río Potrero, para el río Volcán. Eso todavía no está y es lo nuevo. Esto es lo que hace en la Comunidad Europea. Dice, ¿cómo hacemos para estudiar y además informar el estado de una fuente de agua? Uh-huh. En un estudio tuyo, o en una síntesis, o en un que leí, haces referencia a problemas de la calidad del agua potable para localidades de la provincia. Entonces te refieres en algunos momentos a la cuestión del arsénico en determinadas zonas. Esos problemas, ¿cómo se solucionan? Bueno, hay que tomar una decisión, por ahí es política también. Yo he trabajado en optimizar un método de eliminación de arsénico que es muy antiguo, fíjate, es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pero no es aplicable. ¿Por qué? Porque no hay una decisión de San Luis Agua o gente de la universidad que hubiera hecho como transferencia esto con los intendentes. Pero es muy importante, Mario, miles de personas... Pero es posible hacerlo. Sí, claro, sí. Y si no es aplicable, nada más que por una cuestión de decisión política, de trabajar en... de trabajar en eso. No es fácil. Yo el método que estuve trabajando tiene que ver con una cantidad más bien pequeña del tratamiento del agua que tiene que ver para familias de zonas rurales, por ejemplo. Entonces, en tamaños, digamos, en cantidades más grandes, es otro tipo de proceso. Entonces, el gobierno de la provincia hace tiempo puso en la zona del departamento de Upuy plantas de tratamiento de agua con un método que se denomina ósmosis inversa, que son como membranas muy finitas donde vos haces pasar a presión el agua y solamente pasa el agua y queda todo lo otro. Pero es un método caro, las membranas, necesitas energía eléctrica, etcétera. Pero hay que ponerse a trabajar con esto. Hay más de 10.000, 15.000 personas en nuestra provincia que toman agua con arsénico. En el país hay millones. ¿Qué consecuencia trae? Es cancerígeno, trae una cantidad de cosas, de problemas, el arsénico. Es una cosa tóxica total. Y en el país hay más de 10 millones tomando agua con arsénico. La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, bueno, mucha gente. Y entonces, ese es el tema de calidad de agua, que no hay, digamos, una política. De decir, el arsénico aparece en Argentina en 1930. Tenemos un Instituto Nacional del Agua.
tenemos San Luis Agua, tenemos instituciones que ya podrían haber resuelto esto, que no es tan complicado, pero hay que resolverlo. ¿Y eso es caro? ¿Por qué no está la determinación política? ¿Tiene un costo muy elevado? Dependiendo del método que vos estás usando. Esto que yo te refiero, el sistema de ósmosis inversa, es un sistema que te da el agua totalmente pura, digamos, como si fuera agua destilada, y por el otro lado todos los residuos, pero es muy caro. Yo propongo un método que vos lo podés hacer con un bidón de esos de dispenser, y que el costo es el valor del bidón, que es bajo, trabajás con el floculante que se utiliza en las piletas, pero además aprobado por el ADMAT, lavandina y alguna otra cosita, es muy barato. Uh-huh. Pero te da una cantidad de agua que no pasa de los 15 litros, por ejemplo. Pero que si vos lo haces, te alcanza para una familia. ¿Está bien? Ese es un ejemplo. A lo mejor eso se puede llevar a una escala más grande. En lugar de trabajar con 20 litros, trabajar con 200 o llevar... Bueno, pero es una metodología de trabajo. Uh-huh. Entonces, esa es una preocupación. ¿Y esas cuestiones debieran estar en el plan maestro? Yo creo que sí tendrían que estar, pero a mí me sobrepasa estas cuestiones que yo las veo muy importantes, pero más pequeñas con respecto a tener un conocimiento de toda el agua de la provincia en los recursos de ríos, diques y eso. ¿Me entendés? Yo le doy más importancia a eso porque eso es más, mayor cantidad, abarca a todos los habitantes de la provincia. Estas otras cosas que estamos hablando son problemas que se pueden solucionar. Lo de la provincia, primero tenemos que conocer cómo están nuestros recursos y de ahí se derivan una serie de acciones permitidas o no permitidas para cuidar ese recurso. Uh-huh. Pero se pueden hacer esas cosas. Uh-huh. ¿Me entendés? Yo mencionaba también en mi presentación para el Foro del Agua, en Potrero. Hay que investigar cómo está la provisión de agua de una zona del Potrero. Porque nosotros tenemos en Potrero 2 plantas potabilizadoras, sí, que son idénticas. ¿Está bien? Son idénticas. Pero una trata un agua que es buenísima, que es la del río, y la otra trata un agua que no es tan buena, que proviene del dique. ¿Está bien? El dique tiene años, un siglo, juntando cosas y fenómenos físico-químicos en el fondo que no sé si esa planta es la indicada para eso. Hay que hacer un estudio y ver si la planta tiene que optimizarse, hacer otra cosa. Entonces, son cosas importantes. Pero ya te digo, a mí lo más importante en este momento es que haya un plan de caracterización de los recursos naturales de la provincia. Uh-huh. Yendo al agua de consumo, sí, porque todo desarrollo nuestro va a depender también de la población. Y si se tratan determinadas cuestiones, por ejemplo, vinculadas con el Plan Maestro de la Energía, pueden llevar a radicar más personas, suponte en la zona sur de la provincia. Entonces, la pregunta es, en regla general, si has visto en tus estudios, la calidad del agua que consumen las comunidades de San Luis, incluidas las grandes ciudades, ¿cómo la caracterizarías, cómo la calificarías y qué medidas habría que tomar para que fuera óptima? Por lo que yo he visto, en general el agua a potabilizar en las distintas comunidades son de buena calidad. Pueden estar turbias por las lluvias, pero digamos son de buena calidad comparada con las que tienen las localidades del departamento de Upuy, uh-huh, que tienen 100 microgramos de arsénico por litro. ¿Me entendés? Ese es un problema. Las otras no son tanto problema porque ya te digo, tendrás turbidez en una época, pero el agua en general es buena en su composición. En su composición físico-química, y lo microbiológico siempre se arregla porque, bueno, vos poniéndole cloro está solucionado el problema. Claro, tienes herramientas, digamos, sí, para solucionar eso. Para solucionar el problema. Entonces, por eso digo que estas cosas que yo menciono, el Potrero, el departamento de Upuy, se pueden solucionar. Lo que es más difícil solucionar es que no conozcamos cómo son nuestros ríos y nuestros diques
para poderlos cuidar. Ese es lo más importante y que yo creo que a través del plan esto se puede hacer. O sea, estudiar bien qué es lo que está pasando con cada dique. Con cada dique y con cada río. Con cada río. Y con cada río. Por ejemplo, esto que yo te refiero de la comunidad económica, ellos se ponen de acuerdo cómo trabajar con esto. Entonces, en este momento hay, por ejemplo, si vamos al grupo de trabajo de aquí de la universidad, que director es el doctor Almeida. Entonces, ellos trabajan con análisis físico-químicos, biológicos, microbiológicos, hidromorfológicos. Entonces, tienen 4 informes, digamos. Pero lo que uno necesita es que esos 4 informes estén resumidos en un solo informe, que él diga, el río Quinto a la altura de la Petra está bueno, está malo, está regular. O sea, que se pueda unificar eso. Y además lo otro es que haya un valor de referencia, porque yo te digo, el agua potable, yo hago un análisis y pongo la referencia, cuál es el código alimentario. Ahora nosotros no tenemos un valor de referencia para este tipo de estudios de todos los ríos, que en la Directiva Marco del Agua de los europeos sí lo tienen. Ellos dicen, ¿cuál es el valor de referencia? La calidad del río a donde nace, porque no tenés influencia antropogénica, no tenés contaminación, etc. Esa es la referencia. Entonces, cuando vos haces el análisis más abajo, determinás un valor que es el estado ecológico, que se calcula con los estudios físico-químicos, biológicos, hidromorfológicos, etc. Y entonces, ese valor del estado ecológico que está río abajo, lo comparás con el que está arriba, donde nace el río. Y entonces vas viendo el grado de degradación, llamarle así, de la calidad del río. Entonces, hay que buscar un lugar que resuma los estudios, pero además que lo haga con respecto a un valor de referencia. Esto es lo nuevo y que yo creo que hay que ponerse. Estuve hablando con César Almeida hace un poquito y yo le decía que el grupo tiene que empezar a trabajar en esto, que es el cálculo del estado ecológico y hacer lo que han hecho los expertos. O sea, no es una cosa de un grupo de investigación, es una forma de trabajo que están tomando la mayoría de los países, que es muy reciente, porque hacen 20, 25 años esto, pero digamos es lo más novedoso y estricto para el cuidado del ambiente, lo que sacaron los europeos. Me quedan 2 preguntas, sí. por el tiempo que tenemos, no sé si llegamos. Bueno, la primera de esas preguntas es, ¿cuál es el papel de las universidades en el tema del agua? Siempre hemos visto la participación en estudios vinculados con el agua y con nuestras fuentes de agua aquí por lo menos en las cercanías de la capital. ¿Cuál es el papel que se espera de la universidad ahí? Yo espero que fuese mucho mayor el papel. Yo creo que, yo soy como medio pesimista con respecto a cómo se involucran las universidades en los temas de la sociedad y en el agua. El grupo que más ha trabajado, que te digo yo, que en este momento lidera el doctor Almeida, sí. Pero en general se debería trabajar más. El tema de arsénico, hace años que yo escucho que alguien está trabajando, pero no puede tardar tantos años. Y creo que me salgo de agua y voy al tema de residuos peligrosos. ¿Está bien? Entonces, residuos peligrosos. Vos sabés que el tema ambiental nuestro, del planeta, tiene que ver con la sobreexplotación de recursos naturales y la contaminación. ¿Y qué contamina? El residuo. Entonces hay que trabajar con eso. Hay muchas empresas en San Luis a los cuales se pueden mejorar sus procesos productivos y hacer un proceso productivo sustentable y trabajar sobre los residuos. Entonces la universidad tendría que estar trabajando mucho en eso. Yo espero que en el agua también, porque como estamos hablando en este momento, Mario, es el recurso más importante. No tenés riego, no tenés alimento, no tenés agua potable. El agua es el recurso más importante. Entonces implica que hay que esforzarse. El gobierno, las universidades, es una de las cosas que vale la pena ponerse a trabajar. La otra cuestión que te quería preguntar estaba vinculada precisamente a la contaminación de los recursos hídricos de la provincia.
por efecto de los productos del campo, porque Sí. hay maltratamiento de residuos industriales, porque hay tratamientos de residuos humanos que también no están suficientemente cuidados, aparentemente eso está aconteciendo. En líneas generales, ¿qué concepto tiene sobre el problema de la contaminación por las actividades del hombre en los recursos hídricos de la provincia? Claro, es el problema. Pero ¿cómo lo determinamos, María? ¿Cómo determinamos eso? Si adoptamos esta metodología de trabajo de los europeos, yo tengo de referencia cómo está el río puro. Sí. Y en la medida que voy mirando punto por punto, yo digo, aquí hay una contaminación. ¿De qué es? De tipo orgánico. Hay un frigorífico, que aquí hay una contaminación con biocidas, hay explotación. Pero tiene que adoptarse una metodología de trabajo como esto que han hecho los europeos. Y entonces sí, a partir del valor de referencia, vos sabes en el recorrido del río qué problemas de contaminación hay, y entonces sí poder trabajar, si no, no lo puedes detectar. Es decir, tenés que partir de las vertientes, desde las vertientes. Claro, porque ahí, digamos, está el agua más pura, Uh-huh. es prístina, no tiene ningún tipo de contaminación. Entonces ese es el valor de referencia, que va a ser distinto dependiendo del río, porque no todos los ríos son iguales en su nacimiento, Uh-huh. pero ese es el valor puro. Y entonces yo tomo eso como referencia y todos los análisis que hago río abajo tengo que referirlos a eso. Y entonces sí, si se degrada y se puede degradar un poquito más y obtenés este valor que es que vos lo calificás como muy bueno, regular, mal, ¿sí? Y entonces te va dando esos valores que ha pasado con el río desde que nació hasta el punto donde vos estás estudiando. Miguel Mallea, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación a venir a conversar. Sí, no, y muchas gracias a vos por estar atento e interesarte por estos temas tan importantes. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. El doctor Miguel Mallea estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Leo. 3 grados o 4 décimas es la temperatura actual en la ciudad de San Luis, la humedad 60%.